Suelte el arma. Ponga las manos donde pueda verlas. ¿Qué arma? Este es mi bastón para caminar. Soy ciego. No juegue conmigo. Sé reconocer un garrote cuando lo veo. Señor, tengo un bastón blanco. Tengo discapacidad visual. Claro, ¿y se supone que debo creerle? A las 2:15 de la tarde de una luminosa tarde de jueves en Phoenix, Arizona, el oficial Derek Collins realizó lo que más tarde se convertiría en el arresto más humillante de sus 8 años de carrera en las fuerzas del orden. El hombre al que apuntó con su arma no sostenía un garrote ni un bate. Sostenía un bastón blanco de movilidad del tipo que las personas ciegas y con discapacidad visual usan para desplazarse por el mundo con seguridad. Marcus Thompson, un ingeniero de software de 34 años que había sido ciego desde su nacimiento, no tenía idea de que su caminata rutinaria hacia su cafetería favorita, situada a 3 cuadras de su apartamento, estaba a punto de convertirse en una sensación viral que le costaría la placa a un policía y encendería una conversación nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y la formación policial. La grabación de la cámara corporal captaría después el encuentro completo de 8 minutos con un detalle doloroso. Cada suposición sesgada, cada incapacidad para reconocer equipo obvio de discapacidad, cada momento de escalada que podría haberse evitado con un mínimo de decencia y sentido común. Antes de entrar en esta historia increíble, ¿puedes hacerme un favor? Pulsa ahora mismo el botón de suscribirte y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Esta historia te va a dejar atónito y no te quieres perder lo que pasa después. Marcus Thompson no era solo otro ingeniero de software. Era desarrollador senior en una importante empresa tecnológica, corredor de maratones y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Llevaba más de 15 años desplazándose de manera independiente por Phoenix, usando su bastón blanco y su perro guía, Bailey, que esa tarde estaba en la peluquería canina. Marcus había nacido con amaurosis congénita de Leber, una condición genética que le causó una pérdida visual severa desde el nacimiento. Nunca había visto la luz, nunca había visto el color, nunca había visto rostros, pero había construido una carrera exitosa, mantenía una vida social activa y vivía de manera completamente independiente en el centro de Phoenix. Su bastón blanco era una ayuda estándar de movilidad, del tipo que puedes comprar a través de la National Federation of the Blind. Era blanco con cinta reflectante roja, exactamente como lo especifican las regulaciones federales para dispositivos de movilidad. Medía 4 pies de largo, era ligero y estaba diseñado para plegarse y guardarse fácilmente. Cualquiera con conocimientos básicos sobre ayudas para discapacidad lo habría reconocido de inmediato. El oficial Derek Collins había estado patrullando la zona del centro esa tarde como parte de lo que el departamento llamaba Policía Comunitaria. Collins era un oficial blanco de poco más de 30 años que se había unido al Departamento de Policía de Phoenix justo al salir de la universidad. Su expediente de personal revelaría después un patrón preocupante de quejas, en su mayoría de residentes de minorías, pero ninguna había dado lugar a disciplina seria. Ese día en particular, Collins iba conduciendo su patrulla por Central Avenue cuando vio a Marcus caminando hacia el norte por la acera. Según el testimonio posterior de Collins, lo que llamó su atención fue un hombre hispano que cargaba lo que parecía ser un arma en una zona de alta criminalidad. La zona no era de alta criminalidad. Era el centro de Phoenix, lleno de edificios de oficinas, restaurantes y cafeterías. Pero en la mente de Collins, cualquier área con peatones hispanos era potencialmente peligrosa. Collins acercó la patrulla al bordillo y se bajó. Sacó su arma de servicio de inmediato, sin evaluar la situación, sin observar el comportamiento de Marcus, sin notar las señales obvias de que Marcus tenía una discapacidad visual. Marcus caminaba despacio y con deliberación, y moviendo el bastón de un lado a otro en el barrido que usan los peatones ciegos para detectar obstáculos. Llevaba la cabeza ligeramente inclinada, escuchando señales de audio del tráfico y de otros peatones.
Llevaba gafas de sol y se movía con la precisión cuidadosa de alguien que navega enteramente por sonido y tacto. Todas estas eran señales claras de que Marcus era ciego y estaba usando una ayuda de movilidad. Collins no vio ninguna de ellas. «Suelte el arma, ponga las manos donde pueda verlas», gritó Collins desde el otro lado de la calle. Marcus se detuvo de inmediato, confundido y asustado. No tenía idea de lo que estaba pasando ni de quién estaba gritando. «¿Qué arma? Esto es mi bastón para caminar. Soy ciego», respondió Marcus, con voz calmada pero preocupada. Collins cruzó la calle, aún con el arma desenfundada, y aún convencido de que estaba lidiando con un sospechoso armado. «No juegue conmigo, sé reconocer un garrote cuando lo veo», dijo Collins con voz agresiva y desconfiada. Marcus levantó su bastón blanco, inclinándolo para que se viera la cinta reflectante roja. «Señor, tengo un bastón blanco, tengo discapacidad visual». ¿Y se supone que debo creer eso? «Buen intento», respondió Collins. Este intercambio quedó captado con perfecta claridad por la cámara corporal de Collins. El audio recogió cada palabra, cada entonación, cada momento en que Collins se negó a aceptar una realidad obvia. Pregunta rápida para quienes están viendo esto. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo discriminado por una discapacidad? Déjamelo en los comentarios. Lo que ocurrió después fue una clase magistral de cómo el sesgo implícito y el racismo pueden cegar a una persona frente a hechos básicos. Collins estaba tan convencido de que se enfrentaba a un hombre hispano peligroso que no podía procesar la evidencia que tenía delante. «Señor», dijo Marcus, manteniendo la voz paciente pese al creciente miedo, «este es un bastón blanco estándar que usan las personas ciegas y con discapacidad visual. Puede ver la cinta reflectante. Es una ayuda de movilidad, no un arma». Collins se acercó más, con el arma todavía apuntando. «Dese la vuelta y ponga las manos en la pared». «Oficial, necesito sostener mi bastón para mantener el equilibrio. No puedo moverme con seguridad sin él». «He dicho que se dé la vuelta». Marcus obedeció, girándose hacia el escaparate de una tienda. Mantuvo una mano en el bastón para conservar la estabilidad, lo que solo aumentó las sospechas de Collins. «Suelte el arma ahora», gritó Collins. «No es un arma, es mi bastón. Si lo suelto, no podré desplazarme con seguridad». Para entonces, varios peatones se habían detenido a observar la confrontación. Varias personas ya tenían sus teléfonos fuera grabando el encuentro. La grabación de la cámara corporal mostró más tarde al menos a 6 testigos mirando con evidente confusión y preocupación. Se podía oír a una mujer decir: «Ese es el bastón de un hombre ciego. ¿Qué está haciendo el oficial?». Otro peatón gritó: «Oficial, él es ciego. Eso es un bastón para caminar». Collins los ignoró a todos. En su mente, la multitud probablemente era cómplice o miembros de una pandilla que intentaban ayudar a un sospechoso a escapar. «Voy a registrarlo en busca de armas», anunció Collins. «Puede registrarme, pero por favor no me quite el bastón. Lo necesito para caminar con seguridad». Collins empezó a palpar a Marcus, encontrando exactamente lo que esperarías encontrar en un ingeniero de software que va camino a una cafetería: una cartera, llaves y un teléfono inteligente con funciones de accesibilidad activadas. Mientras registraba a Marcus, Collins examinó el bastón blanco con más atención. Estaba claramente marcado con la información del fabricante. Tenía la cinta reflectante roja estándar. Era ligero y estaba diseñado para asistencia de movilidad, no como arma. Cualquier persona razonable habría reconocido de inmediato su error y se habría disculpado. Collins no era razonable. «Esto todavía podría usarse como arma», dijo Collins, aparentemente incapaz de admitir su error. «Oficial, es un bastón de movilidad. Está hecho de aluminio ligero.
Está diseñado para plegarse. No puede usarse eficazmente como arma, y yo soy un hombre ciego que lo necesita para caminar. Para ese momento, se había formado una pequeña multitud. Los testigos se estaban volviendo más vocales en sus objeciones a lo que estaban viendo. «Déjelo en paz, es ciego», gritó un hombre. «Esto es acoso», dijo una mujer. Collins empezaba a ponerse nervioso por la reacción de la multitud. En lugar de reevaluar la situación, se volvió aún más decidido a justificar sus acciones. «Señor, ¿cómo se llama y a dónde va?», exigió Collins. «Me llamo Marcus Thompson. Vivo en 1247 North Central Avenue, apartamento 4B. Iba caminando a Copper Star Coffee en 3rd Street. Voy allí todos los jueves a las 2:30 de la tarde. El personal me conoce. Eso debería haber sido fácil de verificar. Una simple llamada por radio a la cafetería habría confirmado la identidad y la rutina de Marcus. Collins no hizo esa llamada. En lugar de eso, le pidió identificación a Marcus. Marcus fue lentamente a buscar su cartera, narrando sus movimientos para evitar alarmar a Collins. «Estoy metiendo la mano en el bolsillo trasero derecho para sacar mi cartera. Está en el bolsillo trasero derecho». Marcus entregó su licencia de conducir, que indicaba claramente su condición de discapacidad visual. En Arizona, las licencias de las personas con discapacidad visual llevan códigos y restricciones específicos. Collins miró la licencia y vio la designación de discapacidad visual. Eso debería haber terminado el encuentro de inmediato. En lugar de eso, Collins cuestionó si la licencia era legítima. «¿Cómo sé que esto es real?», preguntó Collins. «Oficial, puede pasarlo por su sistema. Mi número de licencia es B123456789. Vivo en la misma dirección desde hace 6 años. Trabajo en Tech Corp, en el centro. Puedo darle su número para verificar mi empleo». La oferta de verificar su información debería haber tranquilizado a Collins. En cambio, pareció volverlo más suspicaz. «¿Por qué está tan ansioso por darme información? La mayoría de la gente no quiere cooperar tanto». Marcus estaba atrapado en una situación imposible. Su cooperación estaba siendo interpretada como sospechosa. Su actitud calmada estaba siendo vista como evidencia de engaño. «Oficial, estoy intentando ayudar porque quiero que esta situación termine en paz. Soy un ciudadano que cumple la ley y solo iba por café. Y no tengo antecedentes penales, no tengo órdenes pendientes y no tengo ninguna razón para causar problemas. ¿Crees que Marcus estaba manejando correctamente esta situación? Déjame saber qué opinas». Collins pidió por radio la información de Marcus y esperó la verificación en el sistema. Mientras esperaban, Collins siguió cuestionando la historia de Marcus. «Entonces, ¿me está diciendo que va caminando a esta cafetería todas las semanas?» «Sí, todos los jueves, alrededor de las 2:30. Llevo haciéndolo 3 años. El personal conoce mi pedido: café oscuro grande, sin crema, sin azúcar». «¿Y vive solo?» «Sí, vivo de manera independiente. Uso software lector de pantalla para trabajar, navegación por audio para caminar y tecnología adaptativa para la vida diaria». Ser ciego no significa ser indefenso. La verificación regresó limpia. Y Marcus no tenía antecedentes penales, ni órdenes pendientes, ni infracciones de tránsito. Su licencia era válida, su dirección estaba actualizada y su información laboral coincidía. Collins se enfrentaba ahora a un momento de verdad. Podía reconocer su error, disculparse y dejar que Marcus continuara hacia la cafetería, o podía duplicar su apuesta sobre su suposición original. Eligió duplicarla. «Todavía no me gusta nada de toda esta situación», dijo Collins. «¿Qué es exactamente lo que no le gusta?», preguntó Marcus. «Soy un hombre ciego con un bastón blanco caminando hacia una cafetería que visito regularmente. ¿Qué tiene eso de sospechoso?». Collins no pudo articular qué era lo que le molestaba, porque la respuesta real era el sesgo racial.
Vio a un hombre hispano y asumió criminalidad. Todo lo demás era racionalización. «Creo que está siendo evasivo», dijo Collins. «¿Cómo estoy siendo evasivo? He contestado todas sus preguntas, proporcionado identificación, ofrecido verificar mi información y explicado exactamente a dónde iba y por qué. ¿Qué más quiere que haga?» La multitud de testigos seguía creciendo. Alguien había llamado a una estación local de noticias. Un reportero iba en camino. En redes sociales ya empezaban a circular publicaciones sobre el encuentro. Collins notó a la multitud y se puso a la defensiva. «Todo el mundo siga su camino. Esto es asunto policial». Pero la gente no se iba. Estaban presenciando lo que parecía ser el acoso a un hombre discapacitado y no se sentían cómodos marchándose sin más. Una mujer mayor se acercó a Collins. «Oficial, llevo años viendo a este joven caminar por esta ruta todas las semanas. Es ciego y solo va a la cafetería». «Señora, necesito que dé un paso atrás», respondió Collins. «Estoy tratando de ayudarle a Tia a entender que está cometiendo un error», insistió la mujer. Collins ahora estaba lidiando con una situación que se le estaba saliendo de control. Cuanto más duraba el encuentro, más evidente se volvía que había cometido un grave error de juicio. Finalmente Marcus hizo una sugerencia que debería haber resuelto todo. «Oficial, ¿por qué no caminamos juntos hasta Copper Star Coffee?» «El personal puede confirmar mi identidad y mi rutina. Eso debería aclarar cualquier confusión». Era una sugerencia razonable. La cafetería estaba a 2 cuadras. La caminata tomaría 5 minutos. El personal podría verificar la historia de Marcus inmediatamente. Collins se negó. «No voy a ir a ningún lado con usted». «Entonces, ¿puedo continuar hasta la cafetería?» «He proporcionado identificación. He respondido a todas sus preguntas y me he sometido a un registro. No he cometido ningún delito y usted no ha encontrado evidencia de ninguna irregularidad». Collins estaba atrapado. No tenía base legal para seguir reteniendo a Marcus. El hombre no había cometido ningún delito, no representaba ninguna amenaza y había cooperado completamente. Pero admitir eso significaría reconocer que había desenfundado su arma contra un hombre ciego e inocente que simplemente iba a por café. «Lo voy a dejar ir con una advertencia», dijo Collins, como si le estuviera haciendo un favor a Marcus. «¿Una advertencia por qué?», preguntó Marcus. Collins hizo una pausa. ¿Sobre qué podía advertir a un hombre ciego? ¿Caminar siendo hispano? ¿Usar una ayuda de movilidad? ¿O ser educado con la policía? «Solo tenga más cuidado con cómo lleva ese palo», dijo finalmente Collins. Marcus se quedó quieto un momento, procesando lo que acababa de pasar. Luego dijo algo que captó a la perfección lo absurdo de la situación. «Oficial, tendré cuidado con cómo llevo la ayuda de movilidad que necesito para desplazarme con seguridad como persona ciega. ¿Hay alguna forma concreta en la que usted recomendaría que sostenga mi bastón blanco para parecer menos amenazante para las fuerzas del orden?» El sarcasmo era suave, pero inconfundible. Collins no tuvo respuesta. Marcus plegó su bastón, lo volvió a extender para comprobar su funcionamiento y empezó a caminar hacia la cafetería. La multitud de testigos se apartó para dejarlo pasar, muchos de ellos negando con la cabeza con incredulidad. Todo el encuentro había durado 8 minutos y 27 segundos. 8 minutos y 27 segundos que pronto se reproducirían millones de veces en redes sociales, serían analizados por expertos legales y utilizados como ejemplo de formación sobre sesgo implícito en las fuerzas del orden. Collins regresó a su patrulla y se marchó. No tenía idea de que su carrera estaba a punto de terminar. Marcus llegó a Copper Star Coffee a las 2:38 de la tarde, 8 minutos más tarde de lo habitual. El personal notó de inmediato su angustia. «Marcus, ¿estás bien?», preguntó Jennifer, la barista que lo atendía desde hacía 3 años. «Acabo de tener un encuentro con un oficial de policía
que pensó que mi bastón blanco era un arma, respondió Marcus. Jennifer lo miró confundida. ¿Tu bastón blanco? ¿El que tiene la cinta roja y usas todos los días? Ya son ese mismo. La noticia del incidente se extendió rápidamente por la cafetería. Otros clientes escucharon la conversación. Varias personas que habían sido testigos del encuentro entraron y confirmaron la versión de Marcus. Para cuando Marcus llegó a casa, los videos del encuentro ya estaban empezando a publicarse en Internet. La estación local de noticias ya había retomado la historia. Organizaciones de derechos civiles ya estaban siendo contactadas. Marcus pasó esa noche atendiendo llamadas de reporteros, defensores de los derechos de las personas con discapacidad y abogados de derechos civiles. No había buscado atención, pero la historia era demasiado escandalosa como para ignorarla. A la mañana siguiente, la Oficina de Información Pública del Departamento de Policía de Phoenix estaba inundada de llamadas, y varias organizaciones de noticias solicitaron las imágenes de la cámara corporal. La jefa Patricia Rodríguez vio las grabaciones en su oficina, rodeada de su equipo de mando. La sala quedó en silencio, salvo por la voz de Collins, negándose a aceptar que Marcus era ciego y usaba una ayuda de movilidad. Cuando el video terminó, la jefa Rodríguez se giró hacia su subjefe. ¿Cómo contratamos a alguien tan incompetente? Asuntos Internos abrió una investigación de inmediato. Collins fue puesto en licencia administrativa mientras revisaban el incidente. La investigación fue sencilla. La cámara corporal lo mostraba todo. Collins había desenfundado su arma contra un hombre inocente sin sospecha razonable alguna de actividad criminal. Se había negado a reconocer signos obvios de discapacidad visual. O había ignorado a los testigos que trataban de ayudarlo a comprender su error. Y lo más perjudicial de todo, había tratado la cooperación y la calma de Marcus como algo sospechoso en lugar de tranquilizador. La comunidad de derechos de las personas con discapacidad estaba indignada. La National Federation of the Blind emitió un comunicado calificando el incidente como una impactante demostración de ignorancia y prejuicio. La American Foundation for the Blind ofreció proporcionar formación gratuita al Departamento de Policía de Phoenix. Activistas locales por los derechos de las personas con discapacidad organizaron protestas frente a la sede de la policía. Llevaban bastones blancos y vendas en los ojos para demostrar lo obvio que debería haber sido la discapacidad visual de Marcus. La investigación duró 6 semanas, lo que se consideró rápido para asuntos internos. La conclusión era inevitable. Collins había demostrado prejuicio, mal juicio y una falta fundamental de comprensión sobre ayudas básicas para la discapacidad. Collins fue despedido del Departamento de Policía de Phoenix. La carta de despido citaba conducta impropia de un oficial, incapacidad para evaluar correctamente encuentros con civiles y prácticas discriminatorias en el ejercicio de la autoridad. Collins intentó apelar el despido, pero su representante sindical le aconsejó aceptar la decisión. Las imágenes de la cámara corporal hacían indefendible el caso. Marcus presentó una demanda federal por derechos civiles contra Collins y el Departamento de Policía de Phoenix. La demanda alegaba violaciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, una discriminación por discapacidad y por raza, y violaciones de derechos civiles. El equipo legal de la ciudad revisó las imágenes de la cámara corporal y el informe de la investigación. Su recomendación fue llegar a un acuerdo de inmediato. Si el caso llegaba a juicio, el veredicto del jurado probablemente sería muy alto. El acuerdo se formalizó 4 meses después del incidente. Marcus recibió $180,000 de la aseguradora de la ciudad. El Departamento de Policía de Phoenix aceptó implementar una formación integral de sensibilización sobre discapacidad para todos los oficiales. El programa de formación fue desarrollado en consulta con grupos de defensa de personas con discapacidad. Incluía instrucción sobre cómo reconocer ayudas de movilidad, comprender distintos tipos de discapacidad
y aplicar técnicas de desescalada en encuentros con personas discapacitadas. Collins nunca volvió a trabajar en las fuerzas del orden. Ningún departamento de policía quiso contratar a un oficial despedido por discriminar a una persona discapacitada. Finalmente encontró trabajo en seguridad privada, ganando bastante menos de lo que ganaba como policía. Las imágenes de la cámara corporal se convirtieron en una sensación viral, con más de 15 millones de visualizaciones en distintas plataformas. Se presentaron en reportajes, documentales y estudios académicos sobre sesgo implícito en la actividad policial. Academias de formación policial empezaron a usar las imágenes como ejemplo de cómo los prejuicios inconscientes pueden conducir a errores de juicio catastróficos. El video mostraba con claridad cómo las suposiciones de Collins sobre raza y criminalidad le impidieron ver una realidad evidente. Marcus volvió a su rutina de caminar a Copper Star Coffee todos los jueves. El personal siempre lo recibía con calidez y otros clientes que lo reconocían a menudo le expresaban apoyo y admiración por la manera en que había manejado el encuentro. Marcus también se convirtió en defensor de los derechos de las personas con discapacidad y de la reforma policial. Dio presentaciones en conferencias de fuerzas del orden explicando cómo los oficiales pueden servir mejor a los miembros discapacitados de sus comunidades. En entrevistas, Marcus solía subrayar que su caso no era único. Las personas discapacitadas, especialmente las personas discapacitadas hispanas, enfrentan discriminación y malentendidos por parte de las fuerzas del orden con regularidad. Su incidente recibió atención solo porque era tan obviamente absurdo y porque quedó grabado. 3 años después, el bastón blanco que Collins confundió con un arma sigue en el apartamento de Marcus. Es el mismo bastón que usa cada día para desplazarse por Phoenix de manera segura e independiente. El Departamento de Policía de Phoenix sigue mostrando las imágenes de la cámara corporal a los nuevos reclutas. Forman parte de un módulo de formación llamado Reconociendo nuestros sesgos, que todo oficial debe completar anualmente. La jefa Rodríguez, que se mantuvo en su cargo, suele mencionar el caso de Marcus Thompson cuando habla sobre reforma policial. Lo llama un ejemplo perfecto de cómo el sesgo implícito puede llevar a los oficiales a ver amenazas donde no existen. El caso también generó cambios más allá de Phoenix. Departamentos de policía de todo el país comenzaron a revisar sus programas de formación para incluir sensibilización sobre discapacidad. El incidente de Marcus Thompson se convirtió en una referencia rápida para describir el tipo de encuentro policial que jamás debería ocurrir. Esto es lo que hace tan importante esta historia. No se trataba de una cuestión legal compleja ni de una situación ambigua. Se trataba de un oficial de policía incapaz de reconocer una ayuda estándar de movilidad utilizada por millones de estadounidenses discapacitados. Collins vio a un hombre hispano con un palo e inmediatamente asumió criminalidad. Y su sesgo era tan fuerte que ignoró evidencia obvia, la ayuda de los testigos y el sentido común. La calma y el profesionalismo de Marcus durante el encuentro mostraron cómo las personas discapacitadas, especialmente las personas discapacitadas hispanas, a menudo tienen que navegar la discriminación con paciencia y elegancia. Marcus no podía permitirse estar enojado ni confrontativo, incluso frente a una injusticia evidente. Los testigos que intervinieron mostraron la importancia de que los miembros de la comunidad hablen cuando presencian un trato injusto. Su disposición a contradecir a un oficial de policía ayudó a documentar lo absurdo de la situación. Si esta historia te abrió los ojos, asegúrate de estar suscrito para más contenido sobre rendición de cuentas policial y derechos civiles. Deja un comentario y dime qué pensaste sobre la manera en que Marcus manejó esta situación imposible. Esto no es solo una historia sobre un mal encuentro con la policía. Es una historia sobre la intersección entre el racismo y el capacitismo, sobre cómo el prejuicio puede literalmente cegar a la gente frente a la realidad,
y sobre la importancia de la formación, la rendición de cuentas y la reforma en las fuerzas del orden. Marcus Thompson solo intentaba ir a por café. En cambio, se convirtió en el centro de una conversación nacional sobre cómo tratamos a los estadounidenses discapacitados y sobre cómo el sesgo implícito moldea los encuentros policiales. El bastón blanco que el oficial Collins confundió con un arma sigue ayudando a Marcus a desplazarse por Phoenix con seguridad cada día. Es un símbolo de independencia, inmovilidad y del derecho de las personas discapacitadas a moverse por el mundo sin miedo ni acoso. Y gracias al valor de Marcus al denunciar lo ocurrido y a la evidencia clara captada por la cámara corporal, también se ha convertido en un símbolo de cuánto nos falta todavía para construir una sociedad justa y equitativa para todos los estadounidenses. Gracias por ver esta historia hasta el final. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad y por la rendición de cuentas policial continúa.